Hoy te quiero contar 4 nuevas historias las cuales ocurrieron en la carretera. Fueron enviadas por suscriptores del canal. La cruz de la carretera. Mi nombre es Federico Rubalcaba. Soy de Puebla, México. Lo que les quiero contar ahora aconteció hace bastantes años ya, mientras transitaba por una carretera en la noche. En el trayecto de esta carretera, hay un sector que, según los que la transitan de manera frecuente, aseguran que suceden cosas paranormales. Por ejemplo, la más popular es la aparición de una mujer, quien aparece de la nada provocándote el susto de tu vida. En lo personal nunca me pasó nada. Quizás se deba a que no pasaba mucho por ahí, ya que solo lo hacía casualmente, tal como ocurrió esa noche. Sin embargo, soy de esas personas que, más allá del miedo que uno siente con solo imaginar vivir algo así, la curiosidad es más grande. Por consiguiente, las pocas veces que manejaba por ese lugar iba atento a todo, en especial cuando llegaba a esa zona. Este es un terreno en donde se dice que en tiempos anteriores se usaba como zona de descanso, hasta que una pandilla de desalmados atentó contra la integridad de una mujer, a quien le pertenecía el alma que se manifiesta ahora. Pero era tristeza más que miedo lo que a mí me ocasionaba, sobre todo por el modo en el que ocurrió el caso. Mi error de esa noche fue tal vez ir pensando en esa alma, porque apenas me acercaba al lugar donde yace esa cruz conmemorativa, me pasó lo que sería mi primera y única vivencia de esa índole. El interior de mi carro comenzó a sentirse frío, contrariando a la temperatura cálida de la época. Asimismo, la radio que venía encendida empezó a tener interferencia, hasta que gradualmente empezó a mermarse el volumen por sí solo, conjuntamente con la velocidad del carro. Cuando la radio quedó en absoluto silencio, el carro también quedó quieto. Instintivamente miré hacia un costado y vi que estaba en ese justo lugar, pues podía ver la vieja cruz asomarse entre las malezas. Mas sin embargo, fue lo que surgió desde atrás de esta lo que me horrorizó. La silueta de una mujer comenzó a formarse en medio de la oscuridad. A medida que se hacía más clara pude divisar que caminaba. Por más que no tenía sentido que alguien estuviera ahí esas horas, desearía decir que se podría tratar de cualquier mujer. Es más, podría ser alguna carnada que generalmente los delincuentes utilizan para atraer a sus víctimas. Pero ella no era ni lo uno ni lo otro, porque cuando estuvo perfectamente visible, comprendí que se trataba de algo del otro mundo. Su tamaño era más grande de lo normal. No tenía ojos. Eran 2 círculos totalmente negros los que tenía en su lugar. Caminaba con la boca abierta, como si la tuviera desencajada. Venía hacia mí. De eso no tenía duda, pues toda su espectral figura se movía de manera directa hacia mi dirección. Quise encender el carro, pero este no funcionaba. Por la propia desesperación quise de última instancia abrir la puerta y salir de ahí, pero tampoco pude. Mientras ella más se aproximaba, yo más me aterraba. Recuerdo ver que una luz me iluminó desde atrás. No llegué a voltear cuando ya sonó el bocinazo. Era un tráiler que pasaba a gran velocidad saludándome con ese peculiar gesto. Al regresar la mirada sobre la mujer, vi que ya no estaba. De repente el radio comenzó a funcionar nuevamente. Intenté darle arranque al carro y este ahora no dio problema. Salí a toda velocidad de ese lugar mirando por el espejo lateral. No había señales de ella, por lo que sentí que gracias a Dios estaba a salvo. Kilómetros después llegué a una gasolinera, donde me bajé para intentar relajar mi mente y digerir lo acontecido. Le pedí al muchacho que prestaba el servicio que cargara combustible mientras yo iba al baño. Estuve por más de 10 minutos ahí dentro, mojándome el rostro y la cabeza, intentando con eso renovar mis pensamientos. Cuando salí, pagué al joven y me subí. Ya le había dado arranque cuando de pronto él me habló, y lo que me preguntó fue más perturbador aún. Señor, ¿no va a esperar a la muchacha que vino con usted? Ella también se bajó cuando usted fue al baño. De seguro ella también quiso usar los sanitarios, y aún está ahí. No le dije nada.
Me alejé de ese lugar y jamás volví a conducir de noche por esa zona. Los frascos de miel. Mi nombre es Diego Echeverría, y aunque ya tengo más de 40 años de edad, por ser el menor de mis hermanos, sigo siendo el consentido de mi madre. Mi papá falleció allá por el año 2007, así que desde esa fecha ella batalla contra ese dolor, pero jamás la dejamos sola. De hecho, una de mis hermanas, un año mayor que yo, vive con ella desde que nacimos. Y por nuestra parte, no hay fin de semana que no vayamos a visitarla. Con mi madre tenemos la costumbre de llamarnos durante las noches del día sábado. Esa llamada es sagrada e infaltable. Es para ponernos de acuerdo para la visita del día siguiente. Y de paso nos contamos cómo habíamos pasado la semana. Algo que cuando estamos todos juntos en la mesa familiar dominguera no podemos hacer. Asimismo, y por más insignificante que sea, ella siempre hay un motivo para extender la llamada por unos minutos más, algo que esa noche no hizo. Es más, fue entonces que caí en cuenta que no tenía el mismo ánimo de siempre, por lo que me sonaron las alarmas de inmediato. Colgué y esperé por unos minutos, más o menos para calcular que ella ya se hubiera acostado a descansar. Fue entonces que llamé a mi hermana para preguntarle si sabía algo al respecto. Ella me respondió que sí, pero que le había pedido que no dijera nada, que es algo que ella compartiría el día siguiente en el almuerzo. Mi hermana tiene el mismo carácter que el de mi madre, así que hiciera lo que hiciera, no me diría nada. Sin embargo, le seguí el consejo, ya que ella me propuso mejor llegar a la casa muy temprano, para así ser el primero y poder hablar a solas con ella, pues en verdad estaba un poco mal y lo necesitaba. Eran las 5 de la madrugada cuando me subí al carro y salí de la casa. Quería llegar apenas amaneciera, así que le dije a mi esposa que ella fuera con los niños en el otro carro. Y fue casi el final de ese trayecto, cuando sucedió la experiencia paranormal que les quiero compartir. El viaje estuvo tranquilo. Cuando comenzaron a iluminar las primeras luces del amanecer, ya me acercaba a la ciudad. Desde lejos la vi. Era una mujer que venía caminando por el sendero lateral de la carretera. Estando ya a escasos metros de distancia la reconocí. Era doña María, una de las amigas desde la infancia de mi madre. Estacioné el auto a un lado de ella. Le pregunté si necesitaba que la llevara a algún lugar. Ella solía vender frascos de miel de abeja, y en ocasiones se trasladaba a los pueblos vecinos. Deduje qué es lo que estaba haciendo en ese momento, ya que sobre su hombro llevaba sujeto el morral que solía usar para su trabajo. Muy amablemente y con la simpatía que siempre tenía me dijo que no hacía falta, pero que se alegraba de verme, ya que quería pedirme un favor. Metiendo sus arrugadas manos en el interior de su bolso, sacó 2 pequeños frascos de miel, y mirándome risueña me dijo lo siguiente: ¿me puedes hacer un favor? Mira, con tu madre quedamos que ayer íbamos a merendar juntas, pero lamentablemente no pude ir a su casa. Te entrego un frasco de miel para ella y otro para ti, y por favor, pídele disculpas de mi parte por haber faltado. Recibí los productos y le agradecí el gesto. Cuando quise pagarle se negó a aceptar mi dinero, argumentando que era el regalo prometido para mi mamá, por lo tanto no me recibiría nada. A su vez me dijo que me pagaba el favor obsequiándome el otro para mí. No me sorprendió. Ella siempre fue de esas personas muy generosas. Acomodé los frascos prolijamente en el carro y reinicié el viaje, mientras ella hacía lo propio. Cabe mencionar que en todo momento tuve en mi mente el pensamiento de que ella caminaría hasta la parada de autobús, que había metros atrás, y como a esas horas el tránsito comenzaba a crecer, consideré como que no tendría inconvenientes. Cuando llegué a la casa de mi mamá, realmente se le notaba triste. Apenas me vio se abalanzó hacia mí para abrazarme y romper a llorar. Intenté consolarla diciéndole que le llevaba un regalo de parte de su amiga, pero cuando le mostré el frasco de miel, ella se desmayó. Doña Blanca, su amiga, había fallecido la mañana del día anterior.
Es por eso que no fue a ver a mi madre, y era la tristeza que ella tenía desde que se enteró sobre su partida. Sin embargo, no quiso irse al más allá, sin antes cumplir su promesa y darle ese regalo, y para eso eligió a mí para entregárselo. Créanlo o no, hasta el día de hoy, tanto mi madre como yo, conservamos esos frascos de miel aún. El pedido de auxilio. Mi historia se remonta al año 1995, cuando manejando por la carretera fui testigo de un accidente atroz. Un carro zigzagueante obligó a un padre de familia a volantear el suyo para evitar chocarlo. Lo logró, pero lamentablemente no alcanzó a controlarlo, como para poder evadir el precipicio por donde cayó, provocando la tragedia. Que a Dios gracias no todos perdieron la vida. Mi nombre es Noel Acuña. Soy de Michoacán, México. Lo siguiente es una experiencia que quedará grabada por siempre en mi memoria, y por más que solamente tiene un sabor agridulce, deseo jamás volver a vivirla. La carretera estaba vacía. Llevaba varios minutos así. Por eso me sorprendí cuando vi un señor corriendo en dirección hacia mí, quien con sus brazos extendidos me hacía señas para que me detuviera, cuya petición comprendí cuando comencé a reconocer que sus gritos también eran pedidos de auxilio. Dudé de sus verdaderas intenciones en un momento, pero cuando le noté el rostro y las ropas llenas de aquel líquido rojo, comprendí que algo serio le había pasado. Cuando frené, ya teniéndolo frente a mí, corrió hacia la ventanilla y con un desesperado llanto me contó que había tenido un accidente y que su familia estaba en el fondo del barranco aún dentro del carro. Dado que en esos tiempos no habían celulares ni nada que pudiera servir para comunicarnos, lo hice subir a mi auto y fuimos hasta el lugar del siniestro. No estaba lejos, pero cuando llegamos y vi el vehículo, quedé impactado. El barranco tenía poca profundidad, pero el carro estaba con las llantas para arriba y tenía los fierros retorcidos. Mientras él bajaba conmigo, esquivando las malezas y tratando de no tropezar, me repetía entre lágrimas que por favor ayudara a su familia. En el interior habían 3 personas, 2 mayores adelante, que era la parte más destrozada, y un menor en la parte de atrás. Primeramente sacamos al pequeño, lo subimos hasta la carretera y regresé por los demás. El señor se quedó cuidando al herido, por lo que solo yo bajé. Liberar a la mujer fue factible, pues la puerta estaba abierta y logré sacarla sin un problema. Cuando llegué a la carrera con ella, vi que el señor le hacía señas a un tráiler para que también se detuviera, lo cual ayudaría mucho, puesto que ellos contaban con un radio por el cual podrían solicitar ayuda. Los 2 se quedaron arriba, y yo bajé una vez más, pero fue en vano, pues el otro cuerpo se trataba de un hombre y este ya no presentaba señales de vida. Minutos después, y en tanto yo permanecía desesperado sin saber qué hacer, bajó el trailero para intentar ayudar él también. Desde esa distancia no se veía el pavimento, por lo que le pregunté si el señor se había quedado con los 2 heridos. Me respondió que sí, que sus parientes todavía estaban con vida, y solo tenían heridas leves, no más que estaban inconscientes. Asimismo me dijo que ya había solicitado ayuda, la cual llegaría pronto. Sacó una linterna y la usó para iluminar mejor el terreno, pero como les digo, ya era demasiado tarde. Solo podíamos ver al tercer ocupante, con su cabeza en muy mal estado entre los escombros. Cuando llegó la ambulancia se llevaron a la mujer y al niño. La señora ya estaba consciente, por lo que no paraba de llorar, pero no solo fueron ellos los que necesitaron ayuda, pues el trailero y yo estábamos en estado de shock, y la razón se las diré ahora mismo. Mientras esperábamos en la carretera la llegada de la ayuda, al lado de la mujer y el pequeño, ella despertó y entró en ese estado emocional tremendo. Nosotros tratábamos de decirle que no se preocupara, que todo saldría bien. Para colmo, el señor que nos pidió ayuda ahora no estaba por ningún lado, pero cuando ella vio solo a su hijo a su lado, comenzó a preguntar por su esposo, y entre esas palabras dijo aquello que nos dejó pasmados al trailero y a mí. Hundida en una tristeza profunda, mencionó que los 3 venían de celebrar el cumpleaños de él, cuando de pronto el otro carro provocó el accidente,
Nosotros mismos lo corroboramos luego. La mujer tenía razón. Eran solo 3 los que venían en ese vehículo, pues el hombre que perdió la vida fue el mismo que nos pidió ayuda. La luz mala. Me llamo José Luis y soy del norte de Argentina. Aquí tenemos un folclore rico en leyendas y misterios que trascienden a través de los años. Pero también están aquellas anécdotas que son historias vividas por personas, quienes sostienen su veracidad hasta el último minuto de su vida. Algunas se mantienen originales, en tanto otras se van entremezclando con las leyendas del lugar, terminando así confundiéndose por una de estas. Eso es lo que sucedió con la luz mala, un fenómeno que, aunque la ciencia hoy en día le da una explicación lógica a su origen, para nosotros sigue siendo un evento digno de ser considerado como temible. Yo soy uno de los que tuvo un encuentro con esa luz, que según los ancestros, se tratan de almas en pena, y dependiendo del color, puede ser buena o mala, y de eso va a depender las consecuencias del desafortunado contacto. Fue una noche en la que regresaba a casa, mi actual esposa, con quien en esos tiempos solo éramos novios, vivía en un pueblo vecino, por lo que todas las noches al finalizar el trabajo, me daba una ducha, tomaba mi motocicleta y manejaba hasta ahí. Era la 1 de la madrugada más o menos. La carrera llevaba un tránsito normal, pero misteriosamente cuando me pasó esto, ningún otro vehículo más que el mío circulaba ahora por ahí. Era una esfera roja, parpadeando en medio del pavimento rectilíneo. Pensé que era un vehículo de un solo faro que se acercaba, pero por más que avanzaba este mantenía el mismo tamaño e intensidad, es decir, que no se modificaba como debería hacerlo, al disminuir la distancia entre ambos. Me empecé a preocupar cuando vi cómo esa luz comenzó a elevarse. Llegaba a una altura de como algunos 3 metros, y volví al suelo nuevamente. Seguramente alguno de ustedes podría pensar que fue un ovni, y es lo que pensé en aquel momento, pero cuando esa cosa volvió a moverse, lo que hizo me estremeció de pavor. Esa luz en realidad no estaba alejada de mí, sino que tenía un tamaño demasiado pequeño. Calculo unos 20 centímetros de diámetro, y de eso puedo dar fe porque, de forma imprevista, realizó un movimiento tan rápido que en cuestión de un segundo ya estaba a mi lado. Comencé a temblar del cuerpo completo, asustado por perder el control de la moto, ya que esa luz viajaba suspendida a mi lado, a la altura de mi torso y a la misma velocidad que yo. Tenía un color rojo intenso, y emitía un vapor tan potente que sentía cómo llegaba hasta mí. Pero eso no era lo único que me aturdía, sino que ese mismo vapor tenía un olor nauseabundo. En un momento pensé en arrojarme al pavimento sin importar lo que me pasara, pues les juro que no podía reducir la velocidad, y estaba tremendamente espantado cuando ocurrió lo peor. Mientras aquello permanecía a mi lado, sentí perfectamente cuando alguien colocó sus manos alrededor de mi cintura, como si viajara sentado detrás de mí. Gracias a Dios sigo vivo, pues no le hay otra explicación del por qué logré sobrevivir a esa experiencia. Tanto la luz como la persona que viajaba detrás sosteniéndome la cintura, me acompañaron hasta llegar a la zona urbana, donde finalmente desaparecieron. Cuando por fin llegué a casa, lo primero que hice fue revisar mi cintura, ya que esa cosa me dejó una sensación de ardor. Les puedo jurar que en mi piel tenía las manos perfectamente marcadas,